Este, tenga buen día, teacher. Este es nuestro video como grupo. En este video le vamos a exponer un poco acerca de la reseña histórica de la economía política. Nuestro grupo está conformado por 8 integrantes, los cuales somos mi persona, Levi Morales como coordinador, David González como subcoordinador. Eh, los demás integrantes son Julio González, Kevin Hernández, Aaron Hernández, Brandon de León, José Hernández y Samuel Zipac. Bueno, antes de explicarle un poco de qué es en sí la reseña histórica de la economía política, le voy a explicar lo que es en sí la economía política. La economía política es una rama de la ciencia económica que estudia cómo desde el gobierno se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en las distintas sociedades. En otras palabras, esta materia, como los estados administran la economía, tomando en consideración variables sociales y políticas. Visto de otro modo, se puede decir que también esta ciencia estudia la relación entre el poder político y la economía de un país. También estudia la distribución del ingreso nacional y la riqueza de la economía. La, la política se originó en la filosofía moral en el siglo XVIII para explorar la administración de la riqueza de los estados. Los primeros trabajos de la economía política generalmente se atribuyen a los personajes británicos Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo, aunque estos anteriormente ya habían sido deducidos por el trabajo de los fisiócratas forenses como Francois, Ken Knight y Anne Robert Young Stewart. A continuación va a poner mi compañero David. Yo les voy a hablar sobre la historia económica, de la economía política, perdón. La expresión de economía política fue ingresada o mencionada por primera vez por Antoine Montesquieu en 1615 y se utilizó para el estudio de las relaciones y de producción, especialmente entre las clases principales de la sociedad capitalista o burguesa, que vendrían siendo los proletarios y los terratenientes. Con la contraposición de la teoría, en la contraposición con las teorías de la fisiocracia, en las cuales la tierra era vista como el origen de toda riqueza. Actualmente el término economía política se utiliza comúnmente para referirse a estudios interdisciplinarios que apoyan a la economía, la sociología, la antropología, el derecho y la ciencia política, para entender cómo las instrucciones y los entornos políticos influyen sobre la conducta de los mercados. Dentro de la ciencia política, el término se refiere entre la economía y el poder político. Dentro de los estados, la economía política internacional es un cambio, una rama de la economía a la que le concierne el comercio, las finanzas internacionales y las políticas estatales, que afectan el intercambio internacional como las políticas monetarias y fiscales. Ahorita les va a exponer mi compañero José Hernández. Fundadores de la economía política. Los fisiócratas consideraban que la única actividad económica es la producción agrícola o de materias primas. Se puede decir que Tomás Moro fue adelantado con su obra Utopía, donde describe la organización de una sociedad ideal. La economía política estudia las relaciones que los individuos establecen entre sí para organizar la producción colectiva, particularmente aquellas relaciones que se establecen entre los dueños de los medios de producción y entre quienes no los poseen. La economía ortodoxa, también llamada como valor subjetivo, se enfoca en los precios y ve la producción y el consumo de efectos de estos. Y en cambio, la economía política ve la actividad económica como el resultado de las necesidades de supervivencia y reproducción del ser humano.
articuladas a una comunidad y a sus determinaciones legales, técnico-científicas y culturales. La división entre valor de uso y valor de cambio establece una separación entre lo que hoy es conocido como valor y precio. El intercambio privado se produce en el mercado y está basado en un marco legal que valida la propiedad privada. Este sector se denomina sector privado. En cambio, cuando el gobierno interviene en la economía de mercado a través de políticas o de intercambios directos, se denomina sector público. Paradigmas generales de la economía política. Las grandes escuelas de economía política se dividen principalmente en dos paradigmas, el paradigma de la distribución y el paradigma de la producción. Estos paradigmas pueden estar relacionados particularmente en los extremos. Las teorías basadas en el paradigma de la distribución discuten fundamentalmente sobre cómo deben distribuirse los costos y beneficios sociales, así como los costos y beneficios de la capital. La teoría enmarcada en el paradigma de la producción se preocupan por los fundamentos y las bases como las cuales la sociedad decide qué producir y de qué forma. Algunas teorías de este paradigma son el individualismo y el colectivismo. ¿Qué tal, profe? Yo le voy a hablar sobre qué es el trabajo en la economía política. Por lo general, asociamos el trabajo a una actividad que hacemos para obtener un salario o una remuneración, para así poder subsistir. Sin embargo, los seres humanos trabajamos desde hace miles y miles de años, antes aún de que existieran los salarios, y en sociedades donde ni siquiera existe el dinero. Hay una gran diferencia entre el trabajo y el empleo. El empleo es una forma determinada de trabajo que implica trabajar para alguien a cambio de un jornal. El trabajo implica algo más que eso. Retomando lo que decía mi compañero, la siguiente fase del acto de trabajo corresponde al proceso de objetivación, que implica la creación del objeto. En este proceso se ponen en juego las habilidades y capacidades del ser humano de realizar en la práctica lo que ideó en la cabeza. En cada acto de trabajo, las habilidades aumentan, se desarrollan, y respecto al acto de trabajo anterior, y así, igual con las capacidades productivas. Esta potenciación progresiva es propia del ser humano y lo diferencia del resto de los animales. Por una cuestión didáctica de exposición, hemos supuesto que un ser humano aislado desarrollaría sus capacidades. Sin embargo, desde los orígenes de la humanidad, el ser humano ha sido un animal gregario. Ello quiere decir que nunca existió como ser humano solo. Gracias. Yo le voy a hablar de la transformación de la economía. La transformación del concepto en los inicios mencionados se usó a la hora de plantear el problema, el tema, en los vínculos de la producción que se establecían entre las clases sociales más importantes de aquel tiempo, como burgues, proletarios y terratenientes. En el sendero de enfrente, lo que se pregonaba la aristocracia, una frecuente que aseguraba el satisfactorio manejo de la economía si no hay intersección estatal. La economía política procedía de la teoría valor-trabajo como origen de cualquier riqueza, siendo justamente el trabajo el motivo real del valor. Para el siglo XIX, la opinión expuesta en el párrafo anterior se inició a quedar obsoleto, especialmente por aquellos que no querían brindar un lugar clasista en la sociedad. Y por caso se inició a sostenerse la definición economía con simplemente que traía consigo una visión más matemática. Los dejo con mi compañero Kevin. Muy bien, mientras tanto, hoy en el concepto que nos ocupa es más bien empleado a la hora de referirse a aquellos trabajos multidisciplinarios
y que incluyen las ciencias como la sociología, la política, el derecho y la comunicación, entre otras, y que intentan explicar cómo contextos, entornos e instituciones de tipo político inciden en el compartimiento de los mercados económicos. Las escuelas económicas de economía política se diferencian en función del paradigma que sostienen. Por un lado, el paradigma de la distribución, tal es el caso del liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y conservadurismo, porque centran su interés en cómo se tienen que distribuir los costos y los provechos sociales y los costos y ganancias de la capital. Mientras que las que siguen el paradigma de la producción, entre ellas comunitario, individualismo y colectivismo, se interesan en los principios sobre los que la sociedad se inclinará a la hora de determinar qué producir y cómo hacerlo. Muy bien, teacher, eso ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.